la emoción o el polo de sumergirnos en la emoción. De hecho, Diana creo que nos contaba la semana pasada que ella tendía a sumergirse. Y en el caso de Mari, nos compartía, María Eugenia, que también está por ahí conectada, nos contaba que lo que ella tendía era a racionalizarla y evadirla, ¿no? Como que, bueno, sí, estoy triste, estoy tal, pero lo dejo ahí a un ladito. Y muchas veces cuando caemos en estos dos polos que finalmente ambos son necesarios. O sea, necesito conectar con la emoción, pero también necesito pensar la emoción. El problema es cuando me quedo en uno de los dos polos. Y yo les hablaba de que existía otra vía y es la vía de aprender a gestionar nuestras emociones, identificarlas, reconocerlas, escucharlas, atenderlas y responder a la emoción, hablar con la emoción. ¿Qué nos impide desarrollar? Hablábamos la semana pasada, creencias. Tenemos algunas creencias sobre las emociones que nos afectan, que no nos dejan conectar con ellas, como ahorita yo corregía a Diana y le decía, no se trata de controlar, sino de gestionar. Porque tenemos esa idea de que la emoción hay que controlarla. Y la emoción no se controla, la emoción se gestiona. A la emoción la escuchamos, la emoción la atendemos. Otras veces creemos que la emoción nos hace vulnerables, que no sirven de nada, que hay que callarlas, que nos traen problemas, que nos llevan a tomar malas decisiones. Otra razón por la que muchas veces nos afecta o no logramos llegar a ese proceso de gestionar la emoción es porque tenemos el alma dormida. Hoy atendía precisamente a un niño en mentoría con el que estoy haciendo un trabajo. O sea, estoy en la etapa básica de lo que se le enseña a una persona cuando estamos trabajando en inteligencia emocional y es el reconocimiento de la emoción en él, porque las puedes reconocer, es decir, esta es la tristeza, esta es la rabia, esta es la tal, pero cuando le preguntas, y eso lo vamos a hacer hoy aquí, cuando le preguntas, ¿y tú cuándo te has sentido así? Hay bloqueo absoluto. O sea, las puede reconocer afuera, pero no las puede reconocer en él, ¿sí? Entonces, esa es un alma dormida, como cuando te has literalmente, yo le llamo a estos casos emociones completamente planas, o sea, la emocionalidad es totalmente plana. Otra cosa que nos afecta el poder entrar en este mundo de la inteligencia emocional son conductas que ya tenemos incorporadas. Hablábamos la semana pasada de estoy acostumbrado a resolver todo gritando, huyendo, defendiéndome, juzgando, culpando, suponiendo, acabando con lo que tenga que acabar. Entonces, todas las conductas aprendidas, ya sea porque nuestros papás lo hacían de esa manera o porque no funcionó, entonces las seguimos haciendo de esa forma. Y hablábamos de cómo superar esto y estuvimos explorando unos pasos la semana pasada de cómo era que te hablaban a ti de las emociones, cómo era tu relación actual con las emociones y cómo te gustaría que fuera esa relación. Y les dejé unas tareas que precisamente consistían en reconciliarnos con ese pasado, ¿verdad? De qué era lo que nos decían y cómo nos hablaban y qué era lo que nosotros nos queríamos empezar a decir hoy acerca de las emociones. Entonces, hoy tenemos una nueva perspectiva gracias a este curso, ¿verdad? Hoy todas las personas, sí, yo estoy segura que si ustedes les hacen una entrevista mañana y les preguntan sobre las emociones, ustedes van a decir que las emociones son saludables, necesarias y naturales. A diferencia de otras personas que todavía están sintiendo que las emociones son tóxicas, que son dañinas, que son un problema, ¿sí? Entonces, esa es la primera tarea era esa, ¿no? Empezar a cambiar la perspectiva sobre las emociones. La segunda tarea era, bueno, tu relación actual con las emociones, ¿verdad? ¿Cómo querías que fuera? Y empezar a vivir en eso, eligiendo una sola tarea con la que te fueras a comprometer durante la semana para transformar, ¿sí? Para empezar a transformar una acción, alguna actitud que tú quisieras cambiar. Entonces decíamos que, bueno, voy a bajar la voz cuando estoy muy ofuscada, voy a ser más paciente cuando mi hijo está en su momento más crítico porque está enojado o está haciendo pataleta. Entonces, esas tareas eran importantes para que tú realmente puedas disfrutar y gozar de una vida con inteligencia emocional. Y hoy vamos a explorar el segundo paso para desarrollar inteligencia emocional y es identificar y reconocer mis emociones, ¿sí? Que ahí es donde empieza el proceso de regulación, porque el proceso de regular la emoción empieza cuando soy consciente de ella, cuando me hago consciente de la emoción, cuando la identifico, cuando tengo clara de dónde viene. Y vamos a hacer dos trivias aquí a ver cómo nos va en identificación y reconocimiento de emociones.
y quiero que puedan participar ahí en el chat. Quiero que me escriban o quiero que me digan de estas emociones, y quiero que escriban ahí en el chat, de estas emociones, ¿cuáles ustedes consideran que son emociones buenas y cuáles son las malas? Entonces quiero que las escriban ahí en el chat. Vamos a escribir primero las que ustedes creen que son buenas. Emociones buenas. De toda esa lista, escriban ahí en el chat. Yo creo que las buenas son tal, tal, tal y tal. Y luego hacemos las malas. Vamos primero con las... Vamos primero con las que ustedes creen que son emociones buenas. Bueno, por aquí dice Diana, entusiasmado, esperanzado. Liliana dice, hola, hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Liliana dice, alegría, entusiasmo. Ya Mari se nota que ha estado en bastantes cursos de abrazo. Muy bien, Mari, excelente. No existen emociones buenas ni malas, dice Mari. Son simplemente emociones. Y sí, la realidad es que no existen emociones buenas ni malas. Recordemos que las emociones son reacciones de nuestro cuerpo, son reacciones de nuestro cuerpo. Por aquí dice Delis, esperanzada, buenas, y ansiedad, malas. Y es muy natural que hagamos esto, ¿no? De que clasifiquemos a las emociones como buenas y malas, porque unas nos proporcionan como cierto bienestar y placer y otras nos generan dolor. Entonces nos da la idea de que unas son buenas y otras son malas, pero en realidad las emociones no son ni buenas ni malas, como lo dice Mari, sino que simplemente son emociones. Emociones que nos permiten, y hoy vamos a adentrarnos en esto que para mí es fascinante, que nos permiten identificar necesidades que tenemos en nuestras vidas que resolver o que solventar, ¿vale? Entonces, ahora quiero que hagamos otro ejercicio. Si yo les preguntara de dónde vienen estas emociones o a qué emoción pertenecen estos sentimientos, Adri nos está compartiendo que esta semana se ha sentido más tranquila. Me encanta, Adri, esa palabra la has venido usando por 3 semanas consecutivas. Realmente me siento muy contenta con el proceso de Adriana. Adriana ha venido trabajando conmigo en mentorías personalizadas y ha sido una experiencia muy, muy potente, muy poderosa, y lleva ya 3 semanas utilizando esa misma palabra de tranquilidad. Qué bonito que puedas estar experimentando esa tranquilidad, esa paz, que creo que fue lo que la palabra que utilizó hoy Dianita cuando dijo, me siento tranquila, me siento tranquila. Y bueno, la tranquilidad es una emoción muy poderosa, ¿cierto? Que nos permite pensar mejor, crear mejor, actuar mejor, tomar mejores decisiones. Entonces, bien, Jennifer, gracias por ayudarme a conectar nuevamente. Las emociones nos comunican algo de nuestras necesidades, nos comunican algo de lo que nos está pasando, de algo que nos estamos, de un vacío quizás, de algo que tenemos que resolver. Vamos con este, por ahí ya Brooke empezó. Aburrido ¿de qué emoción base creen que viene el sentimiento del aburrimiento? ¿De dónde creen que viene el aburrimiento? ¿Es un hijo de qué emoción? Recordemos las emociones básicas. Alegría, que las hablábamos la semana pasada. Alegría, tristeza, rabia y miedo. ¿Aburrido de cuál creen que viene? ¿De dónde creen que viene el aburrimiento? Es una emoción que viene tristeza. De la tristeza. Muy bien, por aquí también están escribiendo. Es que a mí como que me llegan los mensajes tarde. Bien, excelente. Tristeza. Aterrorizado. Aterrorizado viene de dónde? Por aquí creo que Brooke también lo había escrito. Miedo. Excelente. Impotente. La impotencia viene de qué emoción básica. La impotencia. De la rabia. De la rabia, excelente.
La ansiedad. ¿De qué emoción básica viene la ansiedad? Miedo. Del, del miedo, muy bien, excelente. Del miedo. Todos me están escuchando bien, sí, sí me están respondiendo. ¿Ustedes me escuchan bien? Todos los Sí, que te están... escuchamos bien, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, el desánimo. ¿De qué emoción básica creen que viene el desánimo? Tristeza. Muy bien. Otra persona que participe. ¿De dónde viene el entusiasmado? Lili, muy bien, alegría, excelente. Ana, de la alegría, excelente. Dice que el micrófono no le funciona, pero que has acertado con todas las respuestas. Bien. Tengo un... Creo que es por... Señora Lili. Ya. Tienes que quitar el micrófono porque te escuchas aquí. Henry, es como si me metiera en la invitación que le mandaste a tu mamá. Ponle pausa. Quítale tu micrófono. Se escucha, ya le puse silencio ahí. Pero allá, o sea, tienes que cerrar el micrófono de allá. Sí, ya voy a hacerlo. Nadie se quiere perder este en vivo. Nadie se lo quiere perder, ni siquiera mi papá. Está súper conectado y quiere vivirlo de cerca la experiencia. Bueno, voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir porque está para poder. Bien, entonces también está resentido. ¿De qué emoción creen ustedes que viene el sentimiento de resentimiento? De la rabia. De la rabia. Muy bien. Y por último, la esperanza. De la alegría. Excelente. Muy bien, chicas. Chicas y chicos, si de pronto hay chicos por ahí. Bien. Entonces, esto que no, por aquí le quisiéramos este ejercicio. Esto se llama identificación y reconocimiento de las emociones. O sea, tengo claridad acerca de las emociones, de dónde vienen, porque muchas veces todo empieza en ser consciente de qué estoy sintiendo. Y a veces estamos en medio de ciertas situaciones y ni siquiera sabemos lo que sentimos. Y el primer paso, o sea, hoy les decía que la clase se llama la ruta para poder desarrollar inteligencia emocional. Y el primer paso es tener la capacidad de identificar no solamente la emoción, de que la puedo ver y veo una carita de una persona y digo, ah, está triste, está enojado, sino que también puedo reconocer la emoción en mí. Entonces, pero también puedo saber qué es lo que estoy sintiendo y conocer todos los matices de la rabia, todos los matices de la alegría, todos los matices del miedo y todos los matices de la tristeza. Entonces, al hacer este ejercicio, lo que quiero llevarte es a mostrarte que es importante hacerte consciente de qué es lo que sientes. Entonces, cuando tú estás en medio de una situación, el primer paso es, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Ah, bueno, alegría, pero ¿qué? ¿Qué estoy sintiendo? O estoy sintiendo rabia, pero ¿qué? Resentimiento, quizá decepción, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y precisamente vamos a hacer un viaje por las emociones en el día de hoy con el fin de que podamos explorar qué es lo que sucede si conectáramos con esa emoción, a dónde llegaríamos y qué nos encontraríamos. Ahorita alguien dijo que las emociones nos ayudaba a recordar que las emociones
nos ayudan a identificar necesidades. Entonces, si tú viajas a la emoción, si tú te permites conectar con tu emoción, te vas a dar cuenta que lo que hay detrás de esa emoción es una necesidad que necesita ser resuelta, valga la redundancia. Y vamos a ir emoción por emoción básica por emoción, para que podamos conocer cada una. Entonces, lo primero es que la tristeza quiere decirnos, lo primero que la tristeza quiere decirnos es, la tristeza está asociada con la pérdida, ¿sí? Normalmente cuando estamos tristes es porque hemos perdido algo. Pero algo que es importante es entender que la pérdida no solamente tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido, también tiene que ver con cambios, también tiene que ver con situaciones eh, inesperadas que pueden estar sucediendo en nuestra vida. Puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de una casa, de un negocio, pero también puede ser un cambio. Imagínate para un niño, por ejemplo, podría ser simplemente el cambio de profesor, un cambio de salón, un cambio de ciudad. Imagínate para ti, cualquier cambio puede generar tristeza. Y la tristeza nos habla, como todas las emociones, y lo que nos dice es que has perdido algo y necesitas amor. La necesidad que está detrás de la tristeza es el amor. Y la llave para entrar es la aceptación. Entonces, si tú has estado experimentando o tú tiendes a caer en la tristeza por mucho tiempo o te estás sintiendo triste por los últimos meses, debes identificar si hay algo que has perdido y lo más importante, identificar que lo que probablemente estás necesitando es afecto, un abrazo. Imagínate una persona que ha pasado, el ejemplo más claro es cuando una persona ha pasado por un duelo o ha pasado por la muerte de un ser querido y se niega a recibir ese amor o ese afecto porque está negando la pérdida, ¿no? Entonces, cuando nosotros negamos la pérdida, nos cuesta aceptar que necesitamos amor. Pero en el momento en que tú conectes con la emoción de la tristeza y te des cuenta que lo que sientes es tristeza, vas a poder recibir el afecto que necesitas en ese momento para poder sanar. La tristeza se sana o la tristeza se resuelve o la tristeza la atendemos a través del amor. De hecho, yo recomiendo siempre mucho a las familias que de pronto tienen dentro de su casa un hijo que está pasando por un momento de tristeza, o si estás tú pasando por un momento de tristeza, hacer un diario de afirmación o un mural de afirmación en donde se escriban cosas bonitas, en donde se den amor y afecto, ¿vale? Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? La tristeza es necesaria para drenar, así que llora. O sea, hay que llorar. O sea, no hay otra manera de gestionar la tristeza que el llanto. Pero también es verdad que la tristeza puede convertirse en una máscara. Cuando sientes que no puedes salir, debes buscar ayuda. ¿Sí? O sea, está bien conectar con la emoción, pero lo que debes estar atento es a no sumergirte en ella al punto de no poder salir. Si ya tú sientes que estás en un momento en el que ya han pasado semanas y te encuentras en la misma situación, debes buscar ayuda. Vamos con el miedo. Si tienen preguntas, me las escriben en el chat y ahorita salgo y respondo, ¿vale? El miedo está asociado a una amenaza. El miedo quiere decirnos, mira, hay una amenaza real o imaginaria y necesitas opciones para sentirte seguro. Entonces a veces decimos, no es que el miedo paraliza. Mira, el miedo paraliza cuando no lo escuchamos. Pero si lo escucháramos, si lo atendiéramos, nos diéramos cuenta que ha aparecido el miedo como una respuesta a algo que te está amenazando. Lo cual es finalmente una herramienta de supervivencia, ¿no? Las emociones, de hecho, son herramientas de supervivencia que tenemos los seres humanos de manera natural, vienen en nuestro equipaje biológico. Entonces, algo que es muy importante es entender que el miedo normalmente está asociado a una amenaza. Entonces, mi hijo todo el tiempo tiene miedo hace como 3 semanas, tiene miedo de hablar en la clase virtual. O hace tanto tiene miedo de dormir solo, ya había dejado de dormir solo y ahora otra vez quiere dormir conmigo. Mi hijo ahora, o mi esposo, o yo, ahora he comenzado a sentir miedo de comer ciertos alimentos porque creo que me voy a enfermar. O sea, aparecen miedos, cuando se desatan miedos es porque están asociados a una amenaza. Te sientes amenazado por algo y lo que hay que hacer en ese momento es ir y buscar ese miedo
¿Cuál es el miedo profundo? ¿Cuál es el miedo que está ocasionándolo? Identificar si es irracional o si es racional. Si es irracional, voy a ponerte un ejemplo de un miedo irracional. Que todo el mundo está sano en la casa y tú estás con la idea de que en cualquier momento se pueden enfermar. Eso es un miedo irracional. Estar con la idea constantemente de que se van a enfermar, ¿sí? Un miedo racional. Uno de tus hijos está enfermo y tienes miedo de que empeore y tienes miedo de que haya algo que no se pueda revertir, ¿sí? Que suceda algo que no se pueda revertir. Eso es un miedo racional porque tu hijo está enfermo. O sea, hay circunstancias que te dicen que es posible que eso suceda. Ante ambas, lo que tenemos que hacer es buscar opciones. Solo que en el primer caso de las irracionales, es buscar opciones para ponerte a salvo y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para resolver este miedo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para resolver este miedo que siento respecto a la pérdida de este ser querido o este miedo que siento a que algo nos puede pasar o que me puede pasar algo si salgo? ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Y muchas veces irnos al fondo, porque normalmente debajo de los miedos irracionales hay un miedo que está en el fondo del iceberg. Imagínate el miedo como un iceberg y en la punta está el miedo irracional que le tienes a las cucarachas, el miedo irracional que le tienes a la oscuridad, el miedo irracional que le tienes a los ratones, a cualquier cosa irracional, ¿vale? Pero abajo, en la base, porfa, apaguen sus micrófonos para que podamos escucharnos bien. En la parte de abajo están lo que verdaderamente te genera, lo que verdaderamente te genera temor, lo que verdaderamente te genera miedo. ¿Sí? Quizá tu miedo no es a las cucarachas o a los ratones, sino es algo mucho más profundo, pero que se traslada a un miedo irracional, como tenerle miedo a cosas que normalmente no te amenazarían, ¿sí? Pero quizás si hay algo y lo que ha sucedido es que se ha traspasado ese miedo profundo a el miedo a eso que parece irracional. Y en el caso de los miedos racionales hay que ponerse a salvo. Por ejemplo, un miedo racional es que si en este momento entrara por mi puerta un león, pues yo tengo que ponerme a salvo, ¿verdad? Es miedo irracional. Tercera emoción. Vamos con la rabia. La rabia está asociada a una transgresión. Es decir, la persona que está iracunda, que tiene rabia, que está molesta, que está enojada, ha recibido o primero ha tenido que haber sucedido algo que la hace sentir transgredida, que la hace sentir que fue dañada, herida. Por eso, en el iceberg de la rabia, lo que hay abajo es un profundo dolor. Una persona que está enojada es una persona que está sufriendo por dentro, profundamente, ¿vale? Y la rabia que el mensaje nos envía. Estás herido y estás sufriendo. Necesitas poner límites para sentirte libre. Que normalmente lo que sucede con la rabia es que es la forma de nuestro cuerpo, la forma de nuestro cerebro de ponerle límites a una situación. Si no sintiéramos rabia, no saldríamos de situaciones que nos hacen daño. La rabia es lo que nos permite salir de una situación que nos hace daño. En algún momento tenía una persona que me decía, no, pero yo nunca yo no me enojo, yo no me puedo enojar, yo la verdad es que yo entiendo, y esto me ha pasado con muchas personas, yo entiendo su situación y terminas como por justificar a la otra persona. Y la única manera de que tú puedas perdonar, que tú puedas sanar, es aceptando la rabia que sientes hacia algo. Porque es la manera en que tú vas a poder ponerle fin a la situación por la que estás atravesando. Entonces, si a ti te están tratando mal en el trabajo o tu pareja te maltrata y tú te lo guardas y te lo guardas y te lo guardas y dices, no, yo no siento rabia, yo no siento rabia, yo no siento rabia, yo lo entiendo. Yo entiendo por lo que está pasando, yo entiendo X, Y, Z. Mira, eso se convierte en una ola de nieve que va a terminar por afectar tu tranquilidad e incluso la relación con la persona que estás o tu trabajo o lo que sea en lo que estés.
La rabia finalmente es una emoción muy poderosa, que es la que nos permite cambiar, la que nos permite decir, ya no sigo en esto y ahora voy hacia otra situación. Es una emoción, yo la llamo la emoción de la transformación, porque es la que nos permite dar pasos hacia otras cosas. Ten en cuenta que la rabia es una emoción necesaria, pero que culturalmente la reprimimos por no parecer malos. Entonces, creo que la semana pasada algunos me decían que cuando estaban enojados en la casa les decían cosas como, las niñas lindas no cogen rabia, o los niños buenos no se enojan. Entonces, claro, nos da la idea de que estar enojado es malo y terminamos por ser personas que nos aguardamos todo lo que sentimos y peor aún, cuando la queremos decir, no sabemos decirlas, porque estamos tan enojados que nunca aprendimos cómo expresar lo que sentimos. La rabia puede ser dañina si no ponemos límites a tiempo. La llave para abrir la rabia es poner límites. La llave del miedo es buscar opciones y la llave de la tristeza es la aceptación. Y aquí quiero regalarte un ejercicio que creo que puede ser bueno hacer para cuando estamos lidiando o gestionando la rabia, y es aprender a descubrir el tesoro que hay en la rabia. La rabia requiere de que tú te tomes un tiempo para escucharla, ¿sí? Que tomes un tiempo para darle un espacio en el que puedas preguntar por qué siempre estoy tan enojado, por qué siempre estoy tan molesto, ¿sí? ¿Por qué estoy tan iracundo? Necesitas esforzarte para ir y encontrar el tesoro de la rabia. Es decir, tienes que tomarte un tiempo, tienes que salir del piloto automático y empezar a preguntarte y hacer un esfuerzo para encontrarlo. Debes ir adentro, debes socavar, debes ir y buscar como cualquier tesoro. Tienes que ir adentro y quizás ir a lugares de tu infancia, de tu adolescencia, de tu adultez, que no te agradan, que no es chévere recordar, pero que hay que recordar para poder, o que hay que conectar para poder sanar, y, y encontrar ese tesoro va a ocasionar dolor. Es posible que ocasione dolor porque, como te decía, la base de la rabia es el sufrimiento. También, cuando estamos encontrando el tesoro de la rabia, tenemos que ponernos como los lentes de buscar la riqueza a nuestra vida. O sea, ¿qué me puede proporcionar esta situación por la que estoy pasando o esta rabia que estoy sintiendo? ¿Qué de bueno puede traer a mi vida? Lo que te decía hace un momento de que sentir enojo es una señal de que algo no está bien y que debe cambiar. Entonces, ahí hay una riqueza que puedes aprovechar. Y por último, opera a largo plazo. No se sale, si tú eres una persona que tiende a ser iracunda, te lo digo yo que por mucho tiempo sufrí de un trastorno de ira. Cuando digo trastorno de ira, es que yo era de las personas que me quedaba sorda de la rabia. O sea, yo no podía escuchar. Yo no podía escuchar cuando estaba enojada. Cuando algo pasaba, todo mi cuerpo se quedaba completamente helado, y llegó un momento en que ¡pum!, se me tapaban los oídos, y claro, no escuchaba nada y comenzaba a gritar y a gritar y a decir, y esto me pasó en escenarios como la universidad, el colegio, en situaciones laborales, en una época, o sea, cuando te digo que sufría de un trastorno de ira, era un verdadero trastorno de ira, ¿verdad? Y bueno, hoy puedo decir que gozo de mejores relaciones, tanto conmigo misma como con los demás, gracias primero a Dios y a todos estos ejercicios de crecimiento personal que te estoy compartiendo. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué les ha parecido este viaje que hemos hecho? Este viaje que hemos hecho en este momento. Voy a ver si tienen alguna pregunta. Vanessa, la semana pasada dijiste que cuando uno experimentaba la rabia era falta de amor, pero cuando la ofensa es dirigida a otra persona, ¿por qué siento rabia? Otra pregunta por acá. Espérate, voy a buscarlas más arriba porque hay otras aquí. Es decir, que todas las emociones tienen una emoción base. Sí, Mari, todas las emociones tienen una emoción base, todas. Todos los sentimientos tienen una emoción base, porque la lista que yo les compartí es una lista de sentimientos. Y todas tienen una emoción base. Por acá dice, no solo perder un familiar representa una pérdida, sino mudarse a un nuevo país también es una pérdida significativa, total. Un cambio de país, un cambio de ciudad, un cambio hasta de cuarto
puede ser una pérdida. Cuando nace un hijo, cuando te casas, eso también es una pérdida, porque pierdes, por ejemplo, cuando te casas pierdes la soltería. Cuando tienes un hijo, se te acaba la luna de miel. Entonces, claro, todas esas cosas son cambios que producen pérdidas. Y esas pérdidas pueden generar tristeza que si no se gestionan bien pueden terminar afectando nuestra vida, ¿verdad? Es cierto que los miedos son infundidos por otras personas y no es normal que uno tenga miedo por todo. Bueno, eso no en todos los casos, pero claramente sí. O sea, no todos los miedos son infundidos por otras personas, pero es verdad que muchas veces terminamos proyectando o asumiendo o apropiando miedos de otra persona. Pueden ser miedos de nuestros padres, pueden ser miedos de nuestros cuidadores, pueden ser miedos de alguien cercano a nosotros y terminamos por apropiar esos miedos que la otra persona tiene. Y de hecho, como padres, por eso tenemos que cuidarnos tanto de no generar temores o de no proyectar nuestros miedos en nuestros niños, en nuestros hijos. Como profesores también debemos ser muy cuidadosos en eso. Y también como personas tenemos que aprender, ya adultas, debemos aprender a poner límites y que quizá el miedo de esa otra persona no es mi miedo, ese es su miedo, ¿sí? Y que tú puedas poner ese límite. Pero sí es verdad que muchas veces permitimos que otros infundan miedo en nosotros. O sea, no es que la persona nos infunde esos miedos. Cuando ya somos adultos, nosotros podemos elegir qué sentir y qué no sentir, qué creer y qué no creer. Cuando somos niños es más complicado porque como niños apropiamos lo que los adultos nos dicen y pueden infundirnos miedo, pero cuando ya hemos crecido y ya somos adolescentes, jóvenes y adultos, podemos empezar a elegir nuestras creencias, nuestras posturas y ya aquí se trata es, Mari, de poner límites, de decir, bueno, este miedo es de ella, pero no mío. Ella le tiene miedo a las alturas, pero yo no. Ella le tiene miedo al fracaso, pero yo no le tengo miedo al fracaso. Ella le tiene miedo a X, Y, Z, pero yo no. No es normal que uno le tenga miedo a todo, no, no es normal que le tengamos miedo a todo. O sea, tenerle Vale. miedo a todo, tener miedo a todo claramente es una conducta ansiosa, es una conducta ansiosa basada en la idea de que el futuro puede ser algo aterrador y que debo estar siempre protegiéndome de todo porque algo malo me puede pasar. Esa es una conducta propia del cuadro de la ansiedad que debe ser revisada porque no es normal. Mónica, ibas a decir algo. Ani, sí, yo creo que eso que tú estás comentando, yo creo que eso, los adultos son los que tenemos esa mala costumbre. Bueno, yo creo que yo no la tengo, pero te digo que una niñera, cuando le dice al niño desde pequeño y que sal de ahí porque te va a salir el cuco, ay, mira que te va a salir no sé qué, bueno, el niño, y cuando ya eres grande y tienes, por ejemplo, un trabajo estable y viene alguien y dice que si no haces eso te pueden despedir, es que si no haces eso, uy, mira, eso te quitan tal, o sea, el adulto, yo creo que se mete tanta cosa en la cabeza que quiere generarle ese mismo miedo y transmitírselo al otro. El punto es si uno se deja meter ese miedo. Total, total. Por eso lo Porque que hay personas especialistas en eso, en meterte ese miedo o querer infundirlo para lograr algo. total. De hecho, creo que fue hace unas 2 semanas, no mentiras más, al inicio del mes, al final del mes pasado, inicio del mes pasado, yo les hablaba acerca de las personas tóxicas, ¿se acuerdan? Que hablábamos acerca de conductas tóxicas y les ponía ejemplos del meteculpa, que son personas que tienden a ponerte pensamientos en la cabeza o quieren ponerte pensamientos en la cabeza para controlarte, para tener control sobre ti, para tener una cierta posición de control sobre tu vida y sobre tus pensamientos. Y muchas veces esta situación, o sea, por eso la clave está, como dice Mónica y lo que dije hace un momento, en cuando Mari pregunta, ¿es cierto que los miedos son infundidos por otras personas? Los miedos no son infundidos por otra persona en el sentido de que yo puedo elegir qué no creer y qué sí creer. Es verdad que las personas van a intentar infundirte miedos, pero los miedos finalmente son elecciones que hacemos. Yo puedo elegir sentir el miedo tal, el miedo tal, el miedo al tal, el miedo al Y, sobre todo cuando ya somos adultos, sobre todo cuando ya somos adultos. Pero sí, debo aprender a poner esos límites internos para tener claras mis convicciones y no dejar que otras personas terminen por infundirme sus temores. Yo creo que nos vamos a casar de hacer el taller porque las preguntas están muy buenas.
Vanessa, la semana pasada dijiste que cuando uno experimentaba la rabia era falta de amor. Pero cuando la ofensa es dirigida a otra persona, ¿por qué siento rabia? Bueno, no recuerdo haber dicho exactamente que la rabia era falta de amor. Ya en otras ocasiones he hablado acerca de cuál es la necesidad que está detrás de cada emoción. Y detrás de la rabia siempre hay, es decir, detrás de la rabia hay un profundo sufrimiento. Eso obviamente puede estar relacionado, Delis, con falta de amor, ¿sí? De pronto la razón por la que esta persona está sufriendo es porque carece de amor. Puede ser cualquier otra situación, pero esa puede ser una de las tantas situaciones por las que esa persona está sufriendo, porque tiene un problema en su matrimonio, porque tiene un problema con su hijo, porque se siente que hay algo que está en una relación en la que no se siente amado, ¿sí? Eso puede producir enojo, porque te genera frustración, decepción, resentimiento. Pero creo que tu pregunta específicamente es cuando la ofensa es dirigida a otra persona porque siento rabia, porque te identificas. Porque te identificas. La razón por la que nos enoja cuando le pasa a otra persona es porque nos identificamos. Hubo una época en la que yo me daba muchísima rabia cuando alguien era tratado injustamente. Era una rabia profunda que sentía que no me estaba pasando a mí, pero yo sentía como si me lo estuvieran haciendo a mí la injusticia. Era una rabia que recuerdo una vez, estando adolescente, vi en la televisión una noticia. Yo, si ustedes recuerdan, una vez hubo una especie de incendio, un incendio en Argentina donde murieron muchos jóvenes, un incendio de una discoteca. Y recuerdo que cuando yo vi la noticia, estaba fuera de la ciudad, era un 24 de diciembre, y yo vi la noticia y estaba tan enojada porque un periodista llegó y le preguntó a una mamá, cuénteme cómo se siente, y la mamá estaba completamente devastada. Y a mí me molestó tanto que el periodista le hubiese preguntado eso, que comencé a llorar, tiré cosas, dije que cómo era posible que ese periodista y mi papá y mi mamá se quedaron como, pero ¿y esta qué le pasa? Si ella ni siquiera conoce a esa señora. Y la razón es porque me identificaba profundamente con personas que habían pasado por situaciones de injusticia o por situaciones de dolor, porque yo también había pasado en algún momento de mi vida por situaciones de injusticia. Viví muchísimas injusticias en mi infancia. Yo fui víctima de bullying, y eso, claro, te lleva a sentir un profundo dolor, rabia, cuando a otra persona le pasa algo parecido a lo que a ti te pasó. Ahora tú me dirás, pero a mí nunca me ha pasado eso, o a mí nunca me han ofendido profundamente, yo no he tenido eso. Pues también puede ser por exceso. O sea, tú puedes sentir ese dolor tanto por exceso como por defecto. En mi caso fue por defecto, porque fueron injustos conmigo. Pero también puede ser que tú has sido una persona que ha recibido tanto amor, que ha recibido tantas cosas buenas, que te duele ver que otro no las reciba, al punto de casi sentirte culpable porque otra persona no las recibe, ¿sí? Y decir, ¿por qué yo sí he podido recibir todo esto y la otra persona no? ¿Sí? Y entonces terminas hasta sintiéndote culpable de por qué lo recibes, y muchas veces es porque nos identificamos, y cuando queremos ayudar a otra persona, Delis, debemos desidentificarnos, porque no lo vamos a poder ayudar si entramos en la misma emoción de la persona. Tenemos que crear algo que se llama en psicología distancia afectiva, para poder ayudar a la otra persona sin entrar y sumergirte en la emoción de la otra, porque entonces no lo vas a poder ayudar con objetividad, sino que te vas a conectar con la emoción de la otra persona y no le vas a poder ayudar a ver el panorama completo. Espero haberte ayudado en algo en mi respuesta. ¿Cómo ponerle límite a la rabia y al miedo? Vale, ahora voy a profundizar en eso. Y Lelis pregunta también cómo trasladar lo que se esconde detrás de la tristeza y poder hallar y descubrir la verdadera raíz. A mi esposo, su papá lo encerraba en un cuarto oscuro y ahora le tiene miedo a la oscuridad. Claro, esas experiencias tempranas pueden producir miedos en la adultez. Experiencias muy profundas o muy fuertes en la niñez pueden producir temores súper significativos que te pueden acompañar durante toda la vida. Y aquí la clave, Mari, es trabajar en la parte de reencuadrar ese recuerdo, ¿sí? Tu esposo tendría que empezar a trabajar en identificar cuál es el temor que tiene, porque no le tiene miedo al cuarto oscuro, él le tiene miedo a lo que puede pasar en el cuarto oscuro. Entonces hay que identificar qué es lo que él tiene en su cabeza que cree que puede pasar dentro del cuarto oscuro.
Y entonces ahí es cuando comenzamos a la raíz, a la raíz, a la raíz, hasta llegar allí. ¿Cómo ponerle límite a la rabia y al miedo? Bueno, a las emociones no le ponemos límites. Recordemos que las emociones las escuchamos. Entonces yo creo que lo que voy a contar ahora nos puede ayudar y con eso voy a terminar la clase de hoy porque se nos fue la hora. Yo creo que para la próxima me va a tocar decir que estos entrenamientos duran 2 horas porque... entonces, Yalil. Vania, perdóname, antes de que pases a ese otro tema, te pregunto algo, ahora que tú dices de los límites y para ver si con esto que vas a decir me aclaras un poco. Tú cuando tienes una relación y siempre han dicho, no, que los esposos no se deben ir a acostar bravos, pero que eso no está bien, pero hey, si pasó algo, tú estás molesta con él, ¿de qué forma uno puede dominar eso de irse a acostar con una persona, no, dame un beso? O sea, pero si es que todavía no, me da rabia todavía lo que hizo, o sea, ¿sí me entiende? O lo que dijo. Entonces, ¿cómo controla uno eso? Independientemente si, tú sabes, si es el esposo o la compañera de trabajo, ese caso que tú comentabas la vez pasada, o sea, ¿cómo limitas eso? ¿Cómo reaccionas ante eso de esa forma? Es una muy buena pregunta y creo que en parte lo que voy a decir ahora va a ayudarte a responderla. Vane, ¿te puedo interrumpir? Sí. Vale, porque sé que al punto que vas a pasar, entonces quiero aprovechar para hacerte una pregunta también. Pero es diferente a la que voy a responder. Sí. Ah, bueno, sí, entonces espérate un momentico. Espérate. Vale. Entonces, Mónica, importante. Creo que es una pregunta muy valiosa la que me has hecho y hay 2 respuestas para eso. Una tiene que ver con la gestión de la emoción, que es lo que voy a hablar ahora, ¿cierto? Que fíjate que dice 2 pasos para viajar a la emoción sin quedarte atascado, porque nos quedamos ahí en la emoción y no damos para salir de ella, ¿no? Como, bueno, pero ya, salgamos de la emoción y vamos a tratar de ir a dormir tranquilos o vamos a seguir trabajando a pesar de que todavía estamos un poco ofuscados, vamos a continuar trabajando si es un compañero de trabajo. Entonces, aquí pasa algo y es que por un lado tiene que ver con la gestión, que es lo que voy a explicar ahora. Pero también hay otra cosa que tiene que ver con las convicciones y que tiene que ver con los principios y los valores de una familia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo ese principio y a nosotros se nos facilita porque es un principio, pero no quiere decir que nunca no nos haya pasado. Creo que me ha pasado 2 veces en los 5 años de matrimonio, cuando tenemos como base, tenemos el valor, la columna de que no nos acostamos a dormir enojados, ¿sí? ¿Y cómo lo logramos? Primero porque es un principio, es una convicción que tenemos como personas, y no nos movemos por las emociones, nos movemos por principios y convicciones. Cuando yo me muevo por principios y convicciones, las emociones no me controlan ni me dominan, sino que tengo claridad acerca de qué tipo de persona quiero ser y vivo en ese estilo de vida, o sea, me empodero de ese estilo de vida. Yo quiero ser una esposa que se acuesta tranquila con su esposo, entonces yo lo elijo y me voy tranquila a dormir y le doy un beso para descansar, ¿sí? Para poder ir a descansar. Pero eso tienes que acompañarlo de una gestión, de la gestión de la emoción, que es lo que voy a hablar ahora, ¿vale, Moni? Entonces, porque claro, no es tan sencillo salir de la rabia, ¿no? Aunque tengas el super principio clavado en el corazón. Entonces, necesita de gestionarla y ya te voy a contar esa pregunta. Escucho a Vivi y paso aquí para poder avanzar. Dale, Vivi. Vale. Vane, el tema de la rabia me parece muy interesante, empezando porque creo que esa es una de las frustraciones emocionales con las que vivo hoy en día de una forma muy presente. Y ante eso, yo siempre he identificado que la rabia en mi vida está presentada en muchos aspectos, en mi vida cotidiana, en la parte laboral, de pronto en algunos momentos en el tema de la crianza, en la vida marital, en el rol que tengo que manejar no solo como madre de familia, sino también como representante de padres dentro de la institución. Entonces hay cosas que no me gustan. Y aplico algo que tú decías, y es el tema de la injusticia. Yo siempre es eso, ¿por qué las cosas se hacen de manera injusta? Y para mí hay una verdad,
Y para mí hay el por qué no hacer las cosas de manera correcta, el acogernos o el pegarnos a que hay unas normas y que hay que cumplirlas, y de pronto veo que el comportamiento de los otros se sale de esa normativa y eso pega en mí. Y a eso también sumarle el hecho de que, por ejemplo, en temas de pasado, que tú sabes que uno cuando ya empieza a identificar todo este tema de las emociones, quiere manejar el tema de perdón y reconciliación. Pero yo perdono y trato de reconciliarme, pero hay momentos donde dentro de mi corazón dice, pero yo cómo voy a perdonar cuando ni siquiera se me ha pedido perdón. Entonces, ¿cómo manejo ese proceso? Entonces, como que siento que vuelvo y o sea, como que retrocedo. Sí, no, ya perdoné, no, pero ¿sabes qué? Me hago como que no lo perdono. O sea, ese tipo de situaciones emotivas se viven en el día a día. Entonces, te la dejo porque creo que lo que vas a pasar a hablar tiene que ver con lo que quiero resolver de pronto a partir de lo que vas a responder, ¿vale? Perfecto. Voy a responder con esto que voy a compartir, voy a responderle a Yalile, que me preguntó cómo le pongo límite a la rabia y al miedo, ¿cierto? Y también voy a intentar responderle a Mónica la parte de cómo gestiono la emoción y me voy a acostar tranquila con mi esposo si lo que estoy es enojada, o cómo sigo trabajando con este compañero de trabajo si lo que estoy es iracunda, molesta con esta persona. O lo que dice Viviana respecto a, bueno, cómo yo puedo manejar este enojo cuando realmente siento que tiene sentido estar enojada, ¿no? O sea, que tengo razón en estar enojada y que aunque decido perdonar, no he podido deshacerme de la idea de que, oye, tengo mis razones para estar enojada porque no se hicieron las cosas de forma correcta, porque las cosas debieron haberse hecho de X, de forma, y así como se hizo no debió ser. Voy a mirar que me parece que tengo como un mensaje por aquí. Vale, entonces voy a volver a compartir pantalla. Entonces vamos a ver, 2 pasos para viajar a la emoción sin quedarme atascado. Pensemos de la siguiente manera. Cuando estás tú en medio de una emoción de rabia, tristeza, tal, tú normalmente, ¿qué te dices? ¿Verdad? Normalmente, ¿qué te dices? Bueno, fíjate, Viviana se dice, tengo razón de estar enojada, porque es que lo que ha pasado definitivamente tiene sentido y tengo mis motivos y aquí me quedo. De repente, algo muy parecido a lo que dice Mónica, ¿verdad? ¿Cómo avanzar si yo estoy enojada? Si yo estoy enojada. Y lo mismo probablemente Yalile cuando pregunta cómo le pongo límite a estas emociones porque es que me invaden, o sea, están ahí y no puedo quitármelas, ¿sí? Y claro que no te las puedes quitar, porque resulta que las emociones están, nuestro cerebro, bueno, hay una teoría que habla del cerebro triado, que tenemos 3 cerebros, ¿sí? Está el neocórtex, que es la parte frontal de nuestro cerebro, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano, ¿vale? Cuando estamos en una emoción, es muy posible que estemos o en el reptiliano o en el emocional, o sea, el límbico. Entonces, claro, cuando nosotros estamos ahí, estamos literalmente secuestrados por la emoción, completamente secuestrados por la emoción. Por eso es que no puedes salir de ella. No puedes salir porque te ha aprisionado, ¿sí? Literalmente estás siendo preso de la emoción, porque la emoción necesita que la atiendas, necesita que la escuches. Entonces, de la emoción no se sale huyendo o rechazándola o diciendo, ya no tengo rabia, ¿sí? Ni con palabras positivas, ni con pensamiento positivo, ni voy a comerme algo, ni voy a relajarme con mis amigas, ni voy a tomarme un traguito. Eso no funciona para resolver la necesidad. Eso lo único que hace es hacer que la emoción se anide, que la emoción se enfrasque, se enrosque, y lo que de alguna manera hacemos cuando nos tomamos algo o la resolvemos de otra manera, menos escuchándola, lo que hacemos con la emoción es que además de invalidarla, la enmudecemos y la emoción queda completamente, es decir, como ella te tenía atada, tú la atas a ella.
Entonces es como si la metieras en un cuarto oscuro y la arrinconaras y dices, ahí te quedas. Esa emoción necesita ser atendida. Esa emoción necesita ser atendida y necesita que le hables, necesitas que puedas conectar con ella desde su lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje de la emoción? No son las palabras. El lenguaje de la emoción no son las palabras. El lenguaje de la emoción es el llanto, es los gritos muchas veces, ¿verdad? Para poder sacar cierta sensación que tenemos dentro de nosotros. Es poner límites, ¿sí? El lenguaje de la emoción es huir, atacar o defender. Ese es el lenguaje de la emoción, ¿vale? El lenguaje de la emoción es celebrar, en el caso de la alegría, es saltar, es brincar, es sonreír. Ese es, y si te das cuenta, son conductas. El lenguaje de la emoción son las conductas. Entonces, lo más cercano al lenguaje de la emoción que tenemos es el cuerpo. Es el cuerpo. Por lo tanto, el primer paso para poder no quedarte atascado en la emoción es sentarte a conversar con la emoción. ¿Sí? Literalmente es ponerte en contacto con la emoción. Identificar en qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo. He hecho esto en mentorías. De hecho, en esta temporada de cuarentena, se han disparado todas las emociones, ¿no? Se han disparado los cuadros de ansiedad, se han disparado los cuadros depresivos, y una estrategia muy potente es la de ¿dónde está la emoción? ¿En qué parte de mi cuerpo está la emoción? Y entrar en contacto como cuando entro en contacto con el dolor físico. Si a ti te golpeas, ¿qué es lo primero que haces? ¡Au! Y te sobas, ¿cierto? Cuando te golpeas con el dedito, ¡ay! Y te sobas. Entonces la emoción no se limita, ni se controla, ni se arrincona, ni se invalida. La emoción la atendemos, la escuchamos, la identificamos en qué parte del cuerpo está. Estuve trabajando con una persona que atravesaba por la pérdida de un ser querido por COVID-19, y trabajamos esto durante todas las sesiones, y ella se entrenó para hacerlo porque sabía que por mucho tiempo iba a estar llorando, pero aprendió a hacer este ejercicio, lo cual le daba la tranquilidad para seguir, o sea, para esperar hasta que el dolor desaparezca, ¿no? Porque el dolor de la pérdida de un ser querido no va a desaparecer de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con la rabia. ¿Dónde está la rabia? ¿Dónde la siento en mi cuerpo cuando la estoy experimentando? Ah, la siento como en el brazo, o la siento aquí, o la siento en la cabeza, o la siento en los pies, ¿sí? Y cuando la tenemos clara, ubicamos esa parte, la tocamos con nuestro cuerpo, respiramos, le hablamos y le decimos, te presto atención, respiro y acaricio, y la escucho. Si un niño lo puede hacer, nosotros también. Esto con niños es increíble. Entonces, escucho la necesidad, escucho lo que mi cuerpo me está diciendo que necesito, lo que la emoción me dice que necesito. Ajá, necesito un abrazo. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos ese abrazo. O si, por ejemplo, lo que estoy es enojada, necesito poner límites. Entonces, necesito libertad, necesito espacio. Entonces, voy y busco ese espacio. Busco ese espacio hasta estar tranquila, ¿sí? O necesito hablar, necesito contar a esta persona lo que estoy sintiendo, pues entonces voy y lo cuento, ¿sí? Pero atiendo la emoción y escucho la necesidad para poder ir y resolverlo de una manera saludable y no utilizar salidas como las que les mencionaba hace un momento, como el trago, la televisión, la comida, el sexo, que pueden terminar siendo una cantidad de salidas tóxicas que nos pueden terminar metiendo en una adicción. Y el segundo paso es, ¿sí? Sabes, a mí, por ejemplo, con el tema de la rabia, primero yo lo siento en el pecho. Segundo, cuando yo tengo una situación de rabia de algo que realmente me ha sacado de contexto, tengo un bendito problema, y es que yo lo replico y lo replico y lo replico y lo pienso y lo pienso. A veces resulto hablando sola y dentro de mi diálogo resulto resolviendo, debí haber dicho esto, debí haber dicho lo otro, debí haber sido más clara. No sé si eso sea saludable o si al contrario
Ahí está. Claro, lo que estás haciendo, y que era lo que te decía la semana pasada, estás racionalizando la emoción. Y el primer paso es hacer silencio. O sea, el primer paso es simplemente conectar con el dolor. Conectar con el dolor. Recuerda que la rabia, debajo de la rabia hay un profundo dolor. Una persona que tiene mucha rabia, cuando conecta con la rabia realmente termina llorando. Porque debajo de la rabia lo que hay es un profundo sufrimiento, porque la rabia es el resultado de sentirme herido. Me hirieron, me siento transgredido, por lo tanto siento rabia, ¿sí? Entonces, claro, el primer paso, Vivi, es conectar únicamente con la emoción, sin juicios, sin preguntas, sin cuestionamientos, callar la voz de la mente. Porque lo que estás haciendo es volarte el primer paso y pasar al segundo. Poner en palabras lo que pasó, buscar soluciones, pensar en qué pude haber hecho mejor, cómo lo pude haber resuelto de otra manera. Y claro, no te permites conectar con la emoción y no sana la emoción. Entonces la pregunta que te tienes que hacer, Viviana, es ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Y no a ti, pregúntale a la emoción. Saliendo de aquí, haz el ejercicio. Piensa en una situación que te dé mucha rabia y vas a poner tus manos, Vivi, vas a poner tus manos en el pecho, que es donde me dices que te da la emoción, ¿verdad? Ahí vas a tocarla. Vivi, me salí para poder verte físicamente, pero no te veo, para ver tu cara. Ya. Entonces, lo que hace Vivi es que vas a pensar en una situación que te dé rabia, ¿sí? En una situación que te dé rabia. Y lo que vas a hacer es coger, y tú me dices que lo sientes en el cuerpo. Sí, en ese momento, por ejemplo, una de las cosas que me tiene así como el grado de la niña, el hecho que no se haya podido gestionar el tema presencial y todo ese cuento, me tiene así como rabia. Hagamos el ejercicio. Cierra los ojos. Cierra los ojos y quiero que hagas 3 respiraciones profundas, entrando el aire por la nariz y saliendo por la nariz. 1, 2 y 3. Ahora lo que quiero que hagas es que ubiques la parte de tu cuerpo en la que sientes la rabia. Y que con tu mano derecha toques el lugar del cuerpo en donde la sientes. Ahora lo que quiero que hagas es que acaricies esa parte del cuerpo. Caricias así, eso, muy bien, así Vivi. Y quiero que le hables a la emoción y le preguntes, ¿qué necesitas, rabia? Puedes hacerlo allí, en tu mente. Pregúntale, ¿qué necesitas? Sin juicios, sin pensar. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando le preguntas a la rabia, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Aceptación. ¿Qué tienes que aceptar, Viviana? Que yo sé que hubo cosas que se pudieron gestionar, pero ya a estas alturas del partido ya no resta más que aceptar y pues saber que para nosotros como familia y para mi hija simplemente es un logro y que vendrán tiempos mejores y que vendrá el grado universitario y también se verán cosas mejores. Aceptar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí internamente le vas a decir a la rabia, te atiendo, te escucho, cierra los ojitos, te atiendo, te escucho, te entiendo y te doy lo que necesitas. Acepto lo que sucedió. Y respira. Yo lloro fácil. Ay, vale, gracias. Respira. Respira 3 veces
para que cierres el ejercicio. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Gracias, mi abuelita. ¿Cómo te sientes? Mejor. Mejor, eso es que lo debes tirar mejor. Fíjate en algo del ejercicio de Diana muy potente que acaba de pasar. La frase, o sea, lo que la rabia le dijo no fue una retahíla, lo que la rabia le dijo no fue un discurso, lo que la rabia le dijo no fue debiste haber hecho esto, debiste haber hecho esto otro. La rabia le dio una instrucción. Le dijo, acéptalo. Y ese es el poder que tiene, no la emoción, sino el poder que tienes tú de escuchar la emoción, de escuchar la emoción, de escucharla y darte la oportunidad de saber qué es lo que necesita, qué es el mensaje que te está enviando de lo que necesitas. Y claro que ahora lo sabes y ahora viene un proceso, porque obviamente de saberlo, ahora viene un proceso de aceptación, de identificar, y ahí probablemente tendremos que irnos a creencias, ¿verdad? Como por ejemplo identificar, Vivi, para ti ese logro, haberlo celebrado de esa manera que representaba, ¿por qué lo querías vivir de esa manera? ¿Será que para ti significaba no el grado, sino que significaba algo, el significado que tiene para ti que haya sido de esa Para mí, sí. Exactamente. Entonces ya sería ya más profundo, pero el primer paso, porque mira, como les estaba diciendo, el primer paso es sintonizar. Y ahí Viviana lo que hizo fue sintonizar con la emoción y escuchar la emoción y reconocer que era lo que necesitaba. Pero el siguiente paso es redirigir. Hay que ponerle mente ahora a la vaina, ¿no? Y entonces ponemos en palabras lo que pasó. Entonces Viviana ya iba a comenzar a contarnos, ¿verdad? Decía, bueno, esto que siento, tengo que aceptar que pasaron las cosas de esa manera, que ya no hay nada que pueda hacer, que no lo puedo gestionar, que ya lo que no pude hacer no se pudo hacer. Y de hecho, si tuviéramos una sesión completa, entonces yo lo que voy a hacer es decirle que me cuente todo el suceso, ¿sí? Con preguntas, y voy a comenzar a hacer que me cuente, que hable, sin justificarse, sino comprendiéndose a sí misma. Y sabes, Vivi, aquí la clave es que tú aceptes que sí tiene sentido que estés enojada. Y cuando aceptas que sí tiene sentido que estés enojada, entonces es más fácil salir de la emoción. Porque de la emoción tenemos que entrar y salir, ¿vale? Bueno, Vivi, gracias por compartirnos tu experiencia, por permitirnos acompañarte y vivir esta micro experiencia de cómo conectar con las emociones. Y con un ejemplo muy, muy claro y muy concreto pudimos darnos cuenta de lo que era. Y cuando tú dices que tú eres fácil para llorar es por eso, porque las personas que tendemos a la rabia, tendemos a tener una gran facilidad para soltar la lágrima cuando la rabia baja o cuando la intensidad de la rabia baja, inmediatamente viene el llanto, porque detrás de la rabia hay mucho sufrimiento, hay mucha tristeza. Bien, esos eran los dos pasos. Entonces recordemos, el primer paso es sintonizo con la emoción, ubicándola en una parte de mi cuerpo, y quiero que esta semana eso es lo que van a practicar. Quiero que esta semana practiquen esta experiencia cada vez que estén en medio de una emoción, cada vez que estén en un momento en el que sientan que están siendo invadidos por una emoción, sea tristeza, miedo, alegría, la que sea, van a hacer el ejercicio de sintonizar con la emoción. Entonces, en el ejemplo de Mónica, que decía que estoy enojado con mi esposa o con mi esposo porque no nos podemos ir a dormir, sintoniza con la emoción. Yo, ¿cómo lo he logrado? Muchas veces, porque como te digo, en todos los años que tengo de casada, que no son muchos, en comparación de seguramente muchas personas que están aquí escuchándome, me ha pasado como unas 2 veces. Pero ¿cómo lo he logrado el resto de las veces? Pues, aparte de la oración, que es una herramienta súper poderosa que yo tengo, que Dios nos ha entregado, también está
la gestión de la emoción y lo que hago es que acepto, o sea, me conecto con la emoción y digo, entiendo que estoy muy enojada por esto, acepto que estoy muy, muy enojada, pero que no puedo hacer nada en este momento para resolverlo. Y el amor que yo siento por esta persona es más grande que cualquier circunstancia. Y no enseguida, sino haciendo varios ejercicios de respiración, respirando más de 10 y de 20 veces, logro despedirme tranquila y oramos siempre antes de dormir. Nosotros tenemos ese hábito de orar antes de dormir. Entonces, claro, ¿cómo te acuestas enojada con una persona con la que oras todas las noches? Entonces, sí o sí, terminamos incluso entregando en la oración la discusión que hemos tenido, decimos, bueno, señores, estamos molestos, pero bueno, aquí te lo entregamos y venimos delante de ti para decirte que te amamos y que te damos gracias por todas las bendiciones de este día. Y eso nos ayuda mucho, pero para llegar a ese punto hay que trabajarse mucho, Moni. Hay que trabajarse mucho internamente a nivel emocional, hay que trabajar mucho las emociones. Y quiero que sepas que no es de la noche a la mañana. En mis primeros meses, en el primer año de matrimonio fue súper difícil porque yo era una persona que tendía mucho, mucho al drama. Entonces yo armaba unos dramas, pero que duraban horas. O sea, era una cosa impresionante. Hoy entro y salgo en alrededor de una hora. O sea, entro a la emoción, estoy enojada y en una hora estoy afuera. Pero porque entro, la acepto, la identifico, la reconozco y la pongo en palabras y se lo digo, mira, siento esto, esto y esto, me sentí ofendida por esto, me sentí agredida con esto. Y él también ha aprendido, por supuesto, a hacerlo. Él tiene también una excelente habilidad para gestionar la emoción. Entonces, claro, eso ayuda mucho a que sea más fácil que juntos lo hagamos, ¿no? Pero hay que trabajarse mucho, chicos. Pero como estamos en un entrenamiento y estamos empezando, vamos a simplemente durante toda la semana a practicar estos dos pasos, sintonizar y redirigir. Esos son los dos pasos que vamos a practicar esta semana. Y yo quiero que la semana entrante me cuenten cómo les fue. Que alguien me cuente una experiencia de, mira, pude sintonizar, conecté con esto, y logré salir de la emoción más fácil, más chévere, más X, más Y, ¿sí? A ver si logran practicarlo. Y si no, también me cuentan, no, eso no me funcionó, no fui capaz, o lo que sea que me quieran contar. Déjenme saber si tienen alguna otra pregunta para entonces ir cerrando esta segunda clase de este entrenamiento. Si sientes, Yalile, Mónica y Vivi, que respondí a las preguntas también, sienten que me pude aproximar. Vale, faltó la mía, faltó responder mi pregunta acerca de la tristeza. Cuando se esconde. A la de cómo trasladar. Sí, eso que se esconde, pero que no logro identificar la raíz de la tristeza. La raíz de la tristeza personal, porque mi tristeza, o sea, la razón por la que tú estás triste no es la misma por la que yo estoy triste, ¿verdad? Entonces, básicamente, vas a hacer el mismo ejercicio. O sea, para tú poder ir y encontrar la raíz de tu tristeza, tienes que hacer el ejercicio de sintonizar y redirigir. Pero claro, tienes que tomarte muy en serio el sintonizar. ¿Por qué? Porque en el sintonizar es en donde vas a poder profundizar en qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estás sintiendo internamente que te está llevando a sentir la tristeza. Voy a volver a leer tu pregunta. ¿Cómo trasladar lo que se esconde detrás de la tristeza y poder hallar y descubrir la verdadera raíz? Honestidad. Necesitas mucha honestidad contigo misma o contigo mismo. Necesitas hacerle frente a lo que te está. Normalmente sabemos lo que nos produce tristeza o rabia o lo que sea. O sea, normalmente lo sabemos lo que es. Pero recuerden lo del iceberg que les explicaba. Puede estar tan reprimido que ni siquiera lo recuerdas. Yo he tenido sesiones de terapia, de mentoría con personas que a la cuarta sesión dicen, ¿y qué? Ahora que lo pienso, cuando yo tenía 6 años, mi mamá, y aparece eso que
ni se había acordado y decía, yo no me acordaba de eso, yo no me acordaba de ese acontecimiento, pero hablando y hablando y hablando, terminé por encontrarlo. Aquí algo que es clave, Delis, es hacerse buenas preguntas. Debes hacerte buenas preguntas. Por eso la clave de las mentorías o de un auto-coaching, porque también existe ese auto-coaching, es hacerte preguntas, bueno, ¿qué es lo que me produce tristeza? ¿Cuándo fue la primera vez que comencé a sentirme tan triste? ¿Desde cuándo estoy sintiéndome así? ¿Sucedió algo supongamos que fue hace 5 años? Hace 5 años pasó algo específico en mi vida que me haya podido poner en esta situación de sentirme triste. ¿Qué fue eso que sucedió? ¿Cómo me sentí cuando pasó? O sea, tienes que ir adentro para encontrar la verdadera raíz. Eso lo hacemos en el sintonizar. Hay algunos que se toman más tiempo en el sintonizar que otros, ¿cierto? En el poder conectar con esa emoción para que puedas ir a la raíz. Lo que pasa es que yo te lo pregunto, no acostumbro a estar triste. Ya. Obviamente yo he experimentado la tristeza en ocasiones de la vida, pero con razón de gestionar y se resuelve y listo, y ya nuevamente vuelvo a mi normalidad. Sino que me hago esta pregunta porque resulta que hacen como unos 3 años atrás, 2, 3 años atrás, de repente, comencé a experimentar tristeza. Yo creo que alcancé a contarte algo una vez que te lo expresé. Y era una cuestión que duré 2, 3 días llorando y llorando y llorando y llorando. Y yo no entendía por qué estoy triste. O sea, yo trataba de buscar la razón, la raíz. Y la verdad, hasta el sol de hoy, yo ni sé por qué duré 3 días llorando de manera así, toda una corintellado. O sea, y de verdad, me causa curiosidad esta pregunta. Por eso te la estoy preguntando, porque hasta el sol de hoy, no sé. Aunque pienso yo que eso ya pasó porque ya no he vuelto a estar triste como aquella vez. ¿Para qué quieres saber cuál era la raíz de ese momento? No, me llama la atención ese llanto que me salía. Era algo que... ¿Qué crees que pasaría si lo descubres? Bueno, la verdad no sé. Porque después de que dejé de experimentar esa tristeza, más nunca me volví a sentir así. A pesar de que pasé por momentos difíciles, no volví a sentirme así. Entonces no sé qué pueda pasar, no sé. Ya, yo te invito a explorar. Yo creo que tú eres una persona inquieta del comportamiento humano, que te gusta y que te parece interesante explorar todas estas cosas porque quieres aprender, no solamente para trabajar en ti, sino para poder acompañar a otras personas. Entonces, claro, siempre estás muy inquieta con estas cosas de, pero ¿y qué pasaría si esto? ¿Y cómo lo haríamos si esto? Entonces trata de identificar más que, porque yo quiero no solamente que tú tengas respuestas, sino que también quiero que crezcas, porque en la medida que tú creces, también vas a poder ayudar a otras personas. Entonces, algo que es muy importante es que te des la oportunidad de identificar de dónde viene, o sea, ¿para qué quiero saber qué me pasó en esos 3 días? ¿Qué pasaría si yo me enterara y si yo supiera lo que me pasó en esos 3 días? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Qué significaría eso para mí? El poder hallar y encontrar lo que me pasó esos 3 días. Entonces, en la medida que te puedas responder a esas preguntas, vas a encontrar incluso algo que yo creo que hay escondido en ti, que está allí en ti, que tiene que ver con tu propósito de vida, que tiene que ver con tu misión de vida, que tiene que ver con aquello para lo que tú sientes que naciste, pero que está ahí, como que no lo terminas de consolidar, como que no lo terminas de fortalecer. Ahora, algo que es muy importante, Delis, es que identifiques qué estaba pasando en esa temporada de tu vida, por qué situaciones estabas atravesando en ese momento de tu vida, ¿sí? No siempre los momentos dolorosos son los que nos producen este tipo de sensaciones de depresión, ¿sí? O sea, no tiene que estar pasando algo malo. A veces también pueden ser situaciones de comodidad. Cuando, por ejemplo, imagínate una persona que ha pasado de trabajar toda su vida a ser pensionado. Y entonces de repente esa persona está en un estado de bienestar, de relajación que le produce estrés y depresión.
y parece una situación bonita. O sea, qué más rico que estar pensionado. Sin embargo, esa persona entra en depresión porque no estaba acostumbrado a ese ritmo. Hace poco atendí a una niña que siempre ha tenido un ritmo muy fuerte de trabajo, de cosas y no sé qué. Y la pandemia ha hecho que no tenga el mismo ritmo de siempre. Y lleva varias semanas deprimida. Entonces, claro, todas estas cosas pueden afectarnos, y tenemos que ser detallistas y no justificar nada. Ay, pasó tal cosa, pero yo no creo que sea eso. Entonces terminamos, no importa qué tan pequeña sea la situación, descártalas todas. Cuando yo estoy trabajando en mentoría, siempre como que, pero no importa qué tan chiquito sea, cuéntamelo. O sea, no importa qué tan raro, qué tan extraño, que tú sientas que no tiene nada que ver, cuéntamelo, que yo te puedo servir de espejo para ver si de pronto eso que tú tienes ahí, que lo has subestimado, puede ser lo que te está afectando. Entonces, hazte ese auto-coaching, y la clave está en las preguntas. La clave está en las preguntas, en hacerse las preguntas correctas y todas las que sean necesarias hasta poder llegar a la raíz de la tristeza o de la rabia o de cual sea la emoción que sea, ¿vale? Recuerda que la tristeza esconde necesidad de amor. Entonces habría que ver también en ese momento si estabas rodeada de alguna situación de estas. Bueno, mis amores, por aquí se nos despidió antes Adriana porque decía que el celular se le iba a apagar. Entonces, pero no pasa nada, estuvo casi hasta el final. Dice que muchas gracias, me encantan estas clases, realmente han sido una herramienta fundamental para aprender sobre las emociones y sentimientos, como han mejorado en mí la forma de enfrentar las cosas. Maravilloso. Wow, Vane, tremendo ejemplo. Yo también a veces cuando me enojo duro muchas horas y no sé cómo salir de ahí, así que voy a practicar eso. Bien, quienes no estén en el grupo de WhatsApp que tenemos en el de abraza.co, donde reciben toda la información, por favor, escríbanos al Instagram de Abraza. Busca Instagram abraza.co y escriben un mensajito que yo contesto para integrarte al grupo de WhatsApp para que te llegue la información de primera mano. Una palabra para describir esta sesión. La pueden escribir ahí en el chat y con eso nos despedimos, chicas. Y chicos, porque también hay chicos por aquí. Una palabra para describir la sesión, pero que todos hablen, hasta los que no compartieron de pronto nada hoy, pero que todos puedan compartir una palabra para describir la sesión de hoy. Gestionar, dice Diana. Muy bien. ¿Qué más? Estupenda. Enfrentar. Ok. Ok. Seguro que estupenda. Una sola. Dice, estupenda, maravillosa. Buscar y sentir. Dice Yalile, excelente, me encanta eso. Ana dice significativa. Deli dice crecimiento. Mónica dice aceptar. Súper. Creo que el ejemplo de Viviana hoy fue muy revelador para todos, ¿cierto? Creo que verla a ella, conectar con la emoción y escuchar la emoción, lo que la emoción estaba diciendo, nos sirvió muchísimo para darnos cuenta que es un ejercicio potente que podemos practicar día a día. Por favor, practiquen esta semana. Y los que tienen el workbook, llenen el workbook, que era lo que íbamos a hacer hoy, pero bueno, ustedes se pusieron súper conversadores, que también me encanta, así que decidí mejor dedicarme a responder sus preguntas. Pero ahí tienen el workbook. Háganlo, termínenlo y nos vemos la próxima semana. Brooke, ¿me quiere decir algo? La parte de redirigir en el caso de Viviana es que me cuente toda la historia. Primero tengo que ponerla que me cuente todo lo que pasó. Bueno, pero ¿qué fue lo que sucedió y qué fue lo que hizo que terminaras en esa situación? Y ella va a comenzar a contar, bueno, lo que sucedió fue que mi hija se iba a graduar y resulta que tratamos de hacer esto, pero no se pudo, luego hicimos esto, pero tampoco se pudo. Esto de contar la historia es una herramienta del libro que les he recomendado varias veces que se llama El cerebro del niño, Daniel Siegel, donde explica que las investigaciones, la neurociencia, nos dice que cuando tú pones a un niño a contar lo que le pasó, esto le ayuda a elaborar, esto le ayuda a gestionar la emoción de una mejor manera. Y lo que hacemos normalmente con el niño es decirle, ay, ya mi vida, no te preocupes por eso, no te preocupes por tal, no te preocupes por Y. Entonces, lo que es muy importante. Buenas noches, Carmiña, gracias por acompañarnos y me alegra que haya sido reveladora y muy útil esta clase para ti.
Entonces, esa es la parte de redirigir. La parte de redirigir es poner en palabras lo que ha sucedido, contar la historia, ¿vale? Y empezar a buscar alternativas juntos de, ya sean soluciones o nuevas perspectivas para ver la situación. Por ejemplo, Viviana alcanzó a decir algo así como, y entender que van a venir tiempos mejores o buscar otras formas de celebrar. Entonces, por ejemplo, comenzaría yo con ella a diseñar otras formas de celebrar este logro que no dejaran pasar por desapercibido ese momento histórico para su vida y para su familia. Entonces, digamos que eso sería redirigir, contar la historia y juntas encontrar soluciones para resolverlo. Bueno, les mando un abrazo muy grande, espero que descansen y que practiquen conectar y redirigir durante toda la semana y me cuentan el próximo jueves cómo les va. Les mando un fuerte abrazo y un besito lindo. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bye. También los quiero mucho, Brooke. Bye. Auxilio, no puedo salir. Encuentro el icono de salir. Bueno. Abajito, rojito. Sí, pero no. Ajá. No, es que no sale. O sea, por eso estoy sorprendida porque no sé qué No te pasa por aquí. sale. Bueno, voy a salir yo para que puedan. Perfecto. Para que puedan salir. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias igualmente.